Y hoy les va a interesar mucho lo que tenemos que platicar, porque les voy a dar datos que muy probablemente no tienen a la mano sobre los mitos y realidades que hay alrededor del COVID-19, las formas de cuidarnos, etcétera. Vamos a arrancar con los medicamentos que se ha dicho en estos 4 meses de pandemia que funcionan y que en realidad no lo hacen. Así que la primera cosa falsa, la primera mentira o mito que se ha dicho, los medicamentos que supuestamente servirían: Arbidol, oseltamivir, ivermectina, acitromicina, nitazoxanida, factor de transferencia, colchicina, antioxidantes, nanomoléculas de cítricos, dióxido de cloro, inmunoglobina intravenosa e interferones. Ahí están las que supuestamente sirven. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el factor cierto alrededor de esto? Bueno, que pueden dejar daños a la salud y que no nos debemos de automedicar. No quiere decir que todos esos sean malos, quiere decir que nosotros no nos debemos de automedicar, esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es el otro mito? Que los cubrebocas de tela no sirven para nada. ¿Cuál es la realidad? Ok, que no son tan efectivos, pero que sí sirven de algo, es decir, usar cualquier barrera es mejor que nada. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda para el tema de los cubrebocas que sean lavables o caseros? Que tengan por lo menos 3 capas de tela distintas para que se cree algo que se llama interfase eléctrica y eso sea lo que evite que las partículas pues las podamos respirar, es decir, que sobrepasen el cubrebocas. Entonces recuerden, 3 telas distintas para impedir el paso de partículas. Otro mito: el termómetro que apunta a la cabeza. Ya saben que hay veces que para entrar a algún centro comercial nos van a apuntar a la cabeza para medir la temperatura y dicen, nos afecta, nos daña el cerebro, nos mata neuronas. Bueno, eso es un mito. ¿Cuál es la realidad? Que no nos daña y que afecta más desayunar pan dulce con Coca-Cola. Así que ustedes, tranquilos. Ahora, otro tema: usar careta es suficiente, dicen. Ese es un mito. Usar la careta solita no es suficiente. ¿Cuál es la realidad? Usar la careta sí sirve si además traemos el cubrebocas, que la careta sirva como una barrera para los ojos y el cubrebocas para la respiración. Ahí está la realidad. Otro mito: los únicos síntomas del COVID son temperatura, tos y estornudos. No, señores, eso es un mito. ¿Cuál es la realidad? Puede haber, por ejemplo, diarrea, dolores estomacales o malestares estomacales y también podrían ser un síntoma, pero además podemos ser asintomáticos. Entonces, si no sentimos nada y estamos perfectos, aún así puede ser que tengamos COVID-19. Ahora, otro mito, otra falsedad: los oxímetros y los termómetros son más que garantía para evitar los contagios y entrar, por ejemplo, a un lugar. Pues si entré a un lugar y ya me midieron con el termómetro y el oxímetro, quiere decir que estoy perfecto. Tampoco, eso es un mito. La realidad es que sí, sirven, pero no siempre son garantía porque hay veces que podemos o no presentar síntomas o todavía no haberlos empezado a presentar. Es decir, eso es ya para casos muy avanzados. Y por último, y este tiene que ver con mitos de las autoridades, es que dicen que las pruebas no son necesarias, que mejor con otros modelos como el Centinela, pero que dicen que ellos mejor con medir la ocupación hospitalaria es más que suficiente. Eso es un mito. ¿Por qué? Porque pues en la realidad las pruebas son fundamentales, eso lo dice la OMS, para poder dar seguimiento a los posibles casos de las personas con las que tuvieron contacto aquel que sí confirmó que está enfermo. Hay que dar seguimiento a esos casos y no solo eso, sino que el desocupar las camas de los hospitales tampoco quiere decir que estamos bien, que se les haya dado un buen tratamiento, pues eso no hay forma de saberlo, así que las pruebas son necesarias. Todo esto se los platico porque se dice por ahí que no por ahí, los especialistas a nivel mundial dicen que si el 90% de la población utilizara cubrebocas, en 2 meses estaría controlada la pandemia. No quiere decir que ya la hubiéramos erradicado, pero sí por lo menos controlada.
Y por último les doy por supuesto las cifras de nuestro país. Son de ayer a hoy se sumaron 6,406 casos, eso nos lleva a un total de más de 324,000 casos acumulados desde que empezó la pandemia, y de muertes se presentaron de ayer a hoy 668. Eso nos da un total de más de 37,000 muertos en México. Así que conclusión, a cuidarnos mucho y a cuidar a nuestros seres queridos. Cuídense, descansen.